Durante los 56 años del metro, dentro de sus túneles, vías, estaciones y trenes, se han contado innumerables historias y curiosidades, tanto buenas como malas. Sin embargo, han ocurrido accidentes, descarrilamientos, incendios o choques dentro del metro, aunque gracias a la baja gravedad, resumiendo a pérdidas económicas poco notables y sin víctimas o muy baja o medianamente, se han logrado esconder estos accidentes, para no hacer escándalos o polémica con el hecho. Ya anteriormente te traje, en este tu canal, el vídeo de las 10 peores tragedias del metro. El día de hoy conoceremos los accidentes desconocidos o misteriosos del metro, así que... ¿estás listo para conocer aquellos accidentes que quedaron ocultos o olvidados? Descarrilamiento de un MP-68 en Tasqueña línea 2. El día 14 de agosto de 1972, un MP-68 se descarriló gracias a la falla en el aparato de vía, donde el carro remolque se montó sobre el riel, gracias al desprendimiento de una carretilla y el fallo del equipo, provocando dicho incidente. Cobró la vida de 2 personas y convirtiéndose en el primer accidente del sistema transporte colectivo. Choque de un automóvil contra un MP-68 en la línea 2. El 20 de agosto de 1979, durante la noche de ese día, el tránsito cotidiano presentado sobre la calzada de Tlalpan, se vio alterado cuando un Chevrolet Impala 1967 circulaba a exceso de velocidad. En su huida desesperada por los carriles que conducen de sur a norte, colisionó contra 2 vehículos, saltó, derribó el alambrado de seguridad que cerraba el cajón superficial de la línea 2 y finalmente impactó contra un tren Alstom MP-68 que estaba próximo a arribar a la estación Villa de Cortés. El servicio fue suspendido entre las estaciones Xola y Tasqueña, obligando a los usuarios afectados a buscar otras alternativas de transporte para continuar con sus trayectos. Varias personas no solo se quedaron a contemplar aquel suceso, sino también apoyaron a las autoridades a retirar aquel vehículo negro que había impactado contra el metro. Incendio de 4 caminos de línea 2. Durante julio de 1984, mientras se realizaban pruebas del tramo de 4 caminos a Tacuba, un tren que se encontraba realizando pruebas en dicho tramo, empezó a prenderse. Rápidamente obreros y supervisores tuvieron que salir de los túneles y vagones. Rápidamente la magnitud del fuego aumentó, aunque unos supervisores venían con extintores, no era suficiente para esta emergencia, por lo que se activaron las alarmas de incendios y se alarmó de desalojar edificios posteriores, ya que había una fábrica textil y una gasolinería cerca. Rápidamente bomberos, Cruz Roja y Protección Civil se desplegaron para controlar el siniestro, evacuando lugares aledaños y también acordonando la zona para una rápida respuesta. Sin embargo, al iniciar el incendio, los 2 conductores que se encontraban dentro del tren no lograron salir, por lo que fueron expuestos al humo, donde se intoxicaron, por lo que fue necesario trasladar a los 2 conductores del metro en helicóptero a la Cruz Roja de Polanco. Debido a su gravedad, tras este incendio se pospuso la inauguración de la línea 2 hasta agosto del dicho año. Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud por qué se originó este incendio, surgiendo varios rumores, como un cortocircuito, un sobrecalentamiento en los sistemas del tren o negligencia por parte de los supervisores que dejaron expuestos materiales que originaron el incendio, además que no se tiene fecha que fue este tren, o tal vez hay algo que el metro nos ha ocultado todo este tiempo.
Incendio de un neumático en la línea 2. El 27 de octubre de 1985, la red del metro en su mayoría operaba con normalidad, pues solo algunas estaciones de línea 1 seguían cerradas por los sismos que azotaron a la capital un mes antes. En la interestación Pino Suárez, Zócalo de línea 2, un convoy NM, 83 AM, 458-459, tuvo ponchadura de 2 de sus neumáticos y posteriormente un cortocircuito en la barra energizada, lo que provocó un flamazo que terminaría en un incendio. Servicios de emergencia del Distrito Federal, así como personal de rescate que laboraba en escombros de edificios cercanos a la estación Pino Suárez, principalmente de la calzada San Antonio Abad, atendieron a los pasajeros que quedarían atrapados en el tren, mismos que del pánico comenzaron a salir por las ventanas del tren para correr sobre los túneles hacia los andenes de la estación. El saldo de este incidente fue de 1.800 personas lesionadas con quemaduras leves, crisis nerviosa, golpes e intoxicaciones, además de que en los pasajeros creció el pánico y la angustia al no poder salir del tren donde viajaban la tarde de aquel domingo en el metro. El incendio en el convoy fue controlado y el servicio de línea 2 fue interrumpido aquella tarde durante un par de horas, al remover el tren involucrado e inmediatamente haciendo una inspección de vías, se volvió a reanudar el servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa. Desprendimiento de una losa en Ermita línea 2. El 16 de diciembre de 1986, a las 7:30 de la mañana, mientras un NM-83A se encontraba ingresado a la estación Ermita, en dirección Tasqueña, una losa cayó encima del vidrio frontal del tren, donde el conductor Ubaldo García salió herido tras el desprendimiento. Tras esto el conductor fue trasladado en ambulancia por las heridas junto con un conductor de nombre Roberto Sánchez, también fue trasladado en ambulancia. Tras esto se tuvo que suspender el servicio de la línea 2 con autobús de la ruta 100, donde también provocó un embotellamiento vial sobre la calzada de Tlalpan en dirección al sur de la ciudad. Tras esto el NM-83A sería retirado a Talleres Tasqueña para las reparaciones y hasta las 11 de la mañana, se restableció el servicio por completo en toda la línea. Descarrilamiento de los talleres Ticomán de línea 3. El 18 de octubre de 1991, el tren NM-79 de motrices M295-296 se descarriló en la vía de pruebas de Talleres Ticomán, provocando que el tren saltara el tope de la vía, derribara el muro de contención, volando hacia la avenida. Afortunadamente no hubo heridos, solo daños materiales en el tren, vías y la calle donde la destruyó. El tren se movió hacia las vías y los Talleres Ticomán y sería reparado para regresar a servicio más adelante. Choque de Ermita en línea 2. La tarde del 4 de julio de 1995, entre las 2 y 3 de la tarde, dos trenes que iban con dirección Cuatro Caminos tendrían un alcance en la estación Ermita de línea 2, lo que provocó la movilización de los servicios de emergencia de inmediato. Según la siguiente nota periodística que adjunto a continuación, el percance provocó que 7 personas resultaran heridas, algunas serían atendidas en el lugar y otros enviados a diversos centros hospitalarios, entre ellas el conductor, así como varias personas con crisis nerviosa. Los trenes implicados, el NC-82 motrices M318-319 y el NM-83A motrices M408-409, los cuales fueron remolcados posteriormente para ser trasladados a los talleres de Tasqueña para su análisis y posterior reparación. El peritaje realizado tras este desafortunado hecho mencionó que la lluvia de aquella tarde de martes habría sido un factor en el choque. El suicidio de Judith Velasco en División del Norte de línea 3. El 16 de febrero de 1994, tras haber luchado contra un cuadro de depresión tras su discriminación y rechazo por productores y empresarios de televisión y cine, la mañana del citado día, salió de su departamento para dirigirse e ingresar a la estación del Metro División del Norte, donde se suicidó al arrojarse a las vías al paso del tren, muriendo instantáneamente a causa de un conjunto de traumatismos. Durante varias horas posteriores al suceso, su cadáver permaneció en el servicio médico forense en calidad de desconocida, hasta que fue identificada por algunos de sus compañeros de trabajo, gracias a que llevaba una credencial de la Asociación Nacional de Actores, ANDA.
Ya que Velasco no tenía familiares en México y ninguno de sus compañeros conocía a nadie de su familia para comunicarse e informar lo ocurrido, optaron por gestionar los trámites necesarios para que el cuerpo de la actriz se sepultara en una cripta del Panteón Mausoleos del Ángel, ubicado en Ciudad de México. Balacera del Metro Hidalgo de línea 3. En 1998, un hombre de 30 años de edad, fue interceptado por asaltantes, los cuales le pidieron sus pertenencias. Sin embargo, el hombre puso resistencia, y esto derivó que los asaltantes dispararan, y el hombre terminó falleciendo. Rápidamente Policía del Distrito Federal acordonó la zona y se hicieron los peritajes correspondientes. Aunque nunca se supo del estado de los delincuentes, se cree que este acto ocurrió dentro de un tren, siendo el NM79 motrices M295-296, más precisamente en el vagón N1581. Descarrilamiento de Xola línea 2. El 20 de abril del 2000, en plena Semana Santa, un tren NM83 a motrices M426-427 descarriló saliendo de la estación Xola de la línea 2. El servicio fue suspendido por algunas horas mientras se retiraba el tren, aunque no se sabe las causas del accidente con certeza, ya que corre el rumor de que fue por un fallo estructural, mientras que otra apunta que fue por saltarse la vía de enlace donde las agujas no estaban para su dirección. Semanas después de este descarrilamiento, este tramo de la línea 2 fue intervenido, dándole mantenimiento mayor tras este accidente. Descarrilamiento de Peñón Viejo de línea A. El 7 de marzo de 2002 el tren de 6 carros número 13, modelo FM 95A, descarriló cuando ingresaba a la estación Peñón Viejo en dirección a Pantitlán. Los carros FN 1060, FN 1059, FN 0052 y FPR 3039 salieron de la vía sin que llegaran a volcarse. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, solo se reportaron pasajeros con contusiones producidas al momento del descarrilamiento y crisis de pánico. La RTP brindó servicio gratuito para trasladar a los usuarios de Pantitlán a La Paz. Las autoridades concluyeron que la vía sufrió un desplazamiento por la fractura del cajón por el cual viaja la línea del metro. A su vez, esta fractura, y otras más, se originaron por la presencia de fallas geológicas en la zona y los hundimientos diferenciales provocados por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Descarrilamiento de los depósitos de Pantitlán línea 9. En el año 2003, el MP68R93 en ese momento, motrices M039003, el cual venía de dar servicio de la línea 9, se dirigía a la zona de garajes de Pantitlán. Durante la bajada, el tren, debido a una falla en su bogie, descarriló y salió de las vías. Afortunadamente no hubo lesionados, solo daños menores. Tras este accidente la motriz M039 sería dada baja, tras su falla en el bogie, y la M003 sería acoplada a la M063, y actualmente circula así, en la línea 5. Descarrilamiento de Tasqueña línea 2. El día martes 21 de diciembre de 2004, el NM83A de motrices M427-426, mientras se encontraba entrando a la terminal tasqueña de la línea 2, a las 7:05 am, descarriló al no funcionar correctamente, terminó por salirse de las vías y se montó un vagón sobre el otro. Durante 9 horas se mantuvo cerrada la línea 2, además que tuvo importante repercusión en la calzada Tlalpan, tras ser retirado el tren de dicha zona a Talleres Tasqueña y se normalizó el servicio. Volcadura de un tráiler en la línea 5. El viernes 22 de julio de 2005 durante la madrugada un camión de la basura cayó sobre la interestación Terminal Aérea Oceanía de la línea 5 del, lo que causóse que se tuviera que cerrar por 12 horas, afortunadamente no hubo afectaciones más que cerrar para levantar toda la basura y el tráiler del tramo afectado. Choque de Talleres El Rosario línea 6 y 7. Durante el año 2007, el tren NM79M294-293 se quedó sin frenos al ingresar a los talleres y se terminó impactando con el NM79M234-233. Afortunadamente no hubo lesionados, pero las cabinas quedaron destruidas, donde la cabina del M234 se logró rescatar y volver a servicio. Sin embargo, la M293 no lo logró y la M234
294 fue enganchada al M317 y actualmente circula así en la línea 9, mientras que la motriz 293 fue dada de baja. Descarrilamiento de observatorio línea 1. Durante el año 2008, el NE-92 motrices M538-539 sufrió un descarrilamiento al salir de observatorio. Hasta el día de hoy no se tiene el contexto de cómo ocurrió el hecho y el estado, pero se observa que solo fue un carro involucrado. Choque de Nativitas línea 2. El día martes 4 de agosto de 2009, durante la noche y mientras caía una fuerte lluvia en la ciudad y la línea 2, el NM02M608-609 se encontraba presentado fallas y tras esto fue desalojado en Nativitas. Tras esto llegó el NM02M637-636 para remolcarlo a Tasqueña, sin embargo, tras un error de cálculo y la fuerte lluvia, dicho tren se estrelló con el 608-609, dañando sus acopladores y abollando su cabina ligeramente. Después de este accidente solo hubo 8 lesionados. El servicio fue suspendido por unas horas, en lo que se retiran los trenes a Tasqueña. Tras esto fueron reparados los trenes y regresaron a servicio días después. Inundación de Terminal Aérea Angares línea 5. El 6 de septiembre de 2009, la línea 5 sufrió una inundación histórica en sus instalaciones a causa de la fuerte lluvia que caía en ese entonces. Las estaciones Terminal Aérea, Angares y Pantitlán resultaron afectadas, y lamentablemente un tren MP68 de motrices M027-066 fue víctima de ese aguacero y tuvo que darse de baja, al ser afectado por el agua de la lluvia y descomponer todos sus aparatos electrónicos. Tras esto, los trabajos de desasolve duraron alrededor de 5 días y autobuses RTP brindaron servicio gratuito en ese tramo. La línea 5 funcionaba desde Oceanía hasta Politécnico. Choque de Pantitlán línea 1. El día 9 de septiembre de 2010, el tren MP68R96C motrices M029-089 y el NM83BM482-483 colisionaron en la terminal Pantitlán. Afortunadamente este accidente no pasó a mayores, debido a que el impacto dio a 10 km por hora. El accidente se produjo debido a la falla del MP68 que presentaba, por lo que era necesario ser remolcado a Zaragoza. A la hora que llegó el NM83, este no frenó bien y se terminó estrellando contra el MP68. Afortunadamente los trenes no sufrieron daños severos, fueron reconstruidos y este es el estado actual de estos trenes. MP68R96C, posteriormente fue reparado y puesto de nuevo en servicio. En 2014 se lo colocó sus vinilos de tren recuperado Guillermo Tobar y Teresa, pero ya fue dado fue que este se le hizo pruebas de gálibo en la estación Salto del Agua en las obras de modernización de la nueva línea 1, mientras el NM83B actualmente están separados. La M483 sirve como motriz de prácticas en el INCADE del STC en los talleres de Zaragoza y la M482 fue acoplada con la M510 y actualmente sigue dando servicio en la línea 9, pero ya con la cromática de Mandarino. Choque de Talleres El Rosario línea 6 y 7. El 18 de diciembre de 2014, el tren NM79 motrices M221-222 se encontraba haciendo maniobras en zona final del Rosario, pero se quedó sin frenos y terminó chocando con el muro tapón de la vía y se levantó hacia arriba. Afortunadamente no hubo lesionados, debido a que no transportaba gente en ese momento. Al final el tren fue reparado y actualmente circula en la línea 7. Descarrilamiento de Politécnico línea 5. El día 9 de marzo de 2016, el NM73 AR de motrices M131-200 se encontraba terminado su recorrido en Politécnico, por lo que pidió el cambio de vía para regresar a Pantitlán. Sin embargo, el aparato falló y el carro motriz descarriló. Afortunadamente no hubo lesionados, ya que habían sido bajados los usuarios en la estación y el tren solo cambiaría de dirección. Tras esto la M130 sería enganchada a la M200 y actualmente circula así en la línea 5, mientras la M131 sería dado de baja por este accidente. Desprendimiento del acoplador del MP68 Rarito línea 5.
El 20 de abril de 2020, entre las estaciones Consulado y Misterios, el tren MP68R, 96R, 93 Rarito M, 032, 052, se le desprendió el acoplador en la motriz 052 y el cual estuvo jalando hasta Consulado, donde provocó daños en el balasto y que estrellara la ventana frontal del tren. Tras este fue desalojado en Consulado y remolcado. Al final el tren fue reparado en Talleres Ticomán y hoy sigue en circulación en la línea 5. Descarrilamiento de La Paz línea A. El día 12 de enero de 2021, un tren, modelo C07 de motriz SFM 075-076, que se encontraba saliendo de Garajes de La Paz, sin embargo aparentemente por un fallo en el cambio de vía, el tren descarriló. Afortunadamente no hubo víctimas debido que el tren se encontraba a punto de salir a dar servicio. Fallo de luz eléctrica en líneas 1 y 3. El 4 de febrero de 2021, las líneas 1 y 3 presentaron una falla eléctrica en el 90% de sus instalaciones. Hubo apagones en todas las instalaciones de las estaciones de las líneas 1 y 3, donde los usuarios tuvieron que recurrir a prender la luz de los teléfonos y aparte los faros de los trenes para alusar el trayecto. Incendio de un tren en Indios Verdes línea 3. El 10 de febrero de 2021 en la estación Indios Verdes de la línea 3 en dirección Universidad, un NM79 presentó un incendio, causado aparentemente por un cortocircuito eléctrico derivado de la lluvia. No dejó heridos ni lesionados, pero se tuvo que suspender el servicio de la línea por unos minutos y ser desalojada la estación por el incendio, y al final siendo controlado por personal de seguridad. Descarrilamiento en Talleres Ticomán línea 3. El 10 de abril de 2021, un NM83 a motriz SM466-467 se descarriló debido a que un vagón se salió de las vías en la zona de maniobras, Talleres de Ticomán, cerca de la terminal Indios Verdes. No hubo heridos ya que el tren no llevaba pasajeros, pero causó retrasos en la línea 3 y por ser hora pico. Descarrilamiento de Martín Carrera línea 6. El 4 de septiembre de 2022, un NM73BR motriz SM145-188 tuvo un descarrilamiento. Al hacer cambio de vía en Martín Carrera, no hubo saldos, pero sí se suspendió el servicio de la línea 6 por unas horas tras este descarrilamiento. Desprendimiento en Polanco línea 7. El 15 de enero de 2023, el tren NM79 motriz SM273-274 se encontraba dando servicio hacia Barranca del Muerto. Sin embargo, mientras estaba en servicio, se produjo un desprendimiento de dos vagones de dicho tren en la estación Polanco, provocando el desalojo de usuarios y la suspensión parcial del servicio. No se reportaron lesionados, pero se registró humo y pánico entre los pasajeros. Investigaciones preliminares indicaron que un tornillo flojo y otro degollado causaron la separación, lo que la fiscalía calificó como un incidente atípico o provocado. Descarrilamiento de Talleres El Rosario línea 6. El día 24 de enero de 2023, un NC82 de motriz SM340-341, conocido como el Confeti, durante la madrugada trabajadores del metro reportaron que el tren se descarriló en la zona de maniobras de Taller El Rosario en la línea 6. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, a pesar de que vagones se descarrilaron. Autoridades aseguraron que no se trataba de un descarrilamiento, sino que únicamente el tren se ladeó, y que informaron a la Fiscalía General de la Justicia por su nuevo pretexto favorito, un hecho atípico. Al día el tren fue dado de baja temporalmente para repararlo y actualmente ya ha regresado a la línea 6 a servicio. Descarrilamiento de Talleres Ticomán línea 3. El 30 de marzo de 2023, el tren NM83A se descarriló en la terminal Indios Verdes mientras realizaba maniobras para hacer cambio de vía y salir hacia Universidad. Debido a esta falla, se prolongaron por más tiempo las salidas de los trenes desde Indios Verdes y en hora pico, lo que provocó retrasos considerables y alta afluencia de usuarios en la línea. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, ya que el tren no llevaba usuarios mientras realizaba la maniobra. Por eso es importante desalojar
desalojar el tren al llegar a la terminal, autoridades y algunos medios informaron que el accidente ocurrió en Talleres y que no habían daños materiales, pero la realidad es que el descarrilamiento ocurrió en parte del área operativa de la línea, y los daños materiales son más que evidentes tanto en el tren como en las vías. Descarrilamiento de Pantitlán Línea 9. El 13 de junio de 2023, un NM79 descarriló al producirse un fallo en el aparato de cambio de vía. Afortunadamente no hubo lesionados, sin embargo provocó un caos al cerrar el tramo de Ciudad Deportiva a Pantitlán, donde el tren afectado fue retirado horas después y el servicio regresó a la normalidad tras reparaciones en el aparato y vías. Choque de garajes de El Rosario Línea 6. El día 4 de octubre de 2023, el NM73BR Motrices M145-188 se estrelló contra un muro de los garajes del Rosario, donde se quedó sin frenos, volándose los topes y estrellándose. La conductora fue trasladada a un hospital por las lesiones tras el percance. Tras esto el tren fue dado de baja y se espera que regrese después de que su cabina sea reparada. Descarrilamiento de Oceanía Deportivo Oceanía de Línea B. El 7 de mayo de 2025, durante un recorrido normal de la Línea B, se registró un descarrilamiento de neumático o desplazamiento de vía en el tramo elevado entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía, donde el MP 68M 053-044 fue afectado. El servicio fue suspendido parcialmente, y afortunadamente no hubo heridos, pero sí la suspensión del servicio por el resto del día. Al final se detectó que un desplazamiento de la vía, por lo que como medida correctiva a estos incidentes, las autoridades iniciaron una rehabilitación integral de la línea B a finales de 2025 y principios de 2026, que incluye la nivelación de vías y el reemplazo de durmientes de madera por sintéticos. Como hemos visto durante los 56 años de servicio del sistema de transporte colectivo Metro, hemos visto varios accidentes que interrumpieron el servicio o la normalidad de este, y que también en su momento no fueron muy conocidos por su gravedad o su silencio para no poner en pánico a la gente, pero como todo sistema, nunca se salvará de no tener accidentes. Después de haber conocido estos accidentes, ¿cuál fue para ti el más sorprendente o impactante del vídeo? Por el momento esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos próximamente con otro vídeo. ¡Hasta pronto! Prepare su descenso. Apertura de puertas.